Sé tú hablando a nuestros corazones, Dios. Sé tú hablando a nuestras vidas, Señor. Necesitamos tu palabra, Dios. Necesitamos escucharte, necesitamos oírte, Señor. Es tu palabra, Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Qué bueno es sentirse amado por Dios. Amén. Qué bueno es sentirse amado por Dios. Qué bendición. Puede tomar su asiento en esta mañana. Y hoy tenemos el tema: Dios no se rinde contigo. Jamás se va a rendir contigo. Nunca se va a rendir contigo. Ni conmigo. Ni con él, ni con ella, con aquel. Nunca. Que somos hechura suya. ¿Amén? Él nos hizo. Y hay una parábola en el Antiguo Testamento, una de las pocas parábolas que hay en el Antiguo Testamento, que nos habla acerca de esto. Yo quiero que usted pueda buscar en Jeremías capítulo 18. Vamos a hablar hoy del alfarero. Jeremías capítulo 18. Dice: palabra de Jehová vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a la casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía, se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, Jeremías contando esto: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, casa de Israel? ¿No podré yo hacer con vosotros como este alfarero, oh Maranata, ciudad guayana? He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así son ustedes en mi mano, oh Maranata, ciudad guayana. Amén. Quizás hoy en día no vemos muchos alfareros, pero sí vemos talleres de alfarería, ¿verdad? Donde usted puede ver todas las piezas de barro que están ubicadas en lugares para ser exhibidas y ser vendidas. Y ustedes saben que ese oficio es muy antiguo, muy antiguo. Fíjense que aparece en el Antiguo Testamento, en los tiempos de Jeremías, 590 y pico de años antes del nacimiento de Cristo. Y el alfarero utiliza una rueda donde él coloca la masa de barro y él comienza a trabajarla. Amén. Y hay algo que me llama la atención de esto, porque el mismo hecho de que sea un lugar muy específico de trabajo, una rueda donde él se sienta al lado, él se concentra, se enfoca en esa masa de barro que él está moldeando. No es que la máquina está por allá haciendo su cosa, su vuelta, y él está por otro lugar. No, él está allí, enfocado, dándole forma, mirando cómo está la consistencia de ese barro, pendiente, porque él quiere hacer algo. Él quiere hacer algo con ese barro, amén. Y esa forma de trabajar de nuestro Dios le permite entonces enfocarse en cada uno de nosotros individualmente. Él tiene su enfoque y sus ojos en cada uno de nosotros individualmente, amén. Gloria a Dios. Esta parábola, aunque el profeta y Dios le estaba hablando a la nación de Israel, esta parábola tiene una aplicación total, porque está hablando a nivel personal y a nivel de todo ser humano, de toda la humanidad. Amén. Esta parábola, aunque aquí habla de Israel, podemos entonces nosotros entender que está hablando de cada uno de nosotros, Y nosotros podemos entonces vernos como ese barro en las manos del Señor, amén. Y dice la palabra, sigue diciendo en el verso 3: y descendí a la casa del alfarero, y aquí él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él había hecho
se echó a perder en su mano. Se echó a perder en su mano y él volvió y la hizo otra vasija, según le pareció hacerla mejor. Él estaba modelando una vasija y esta vasija, por alguna razón, se deshizo en las manos de él. El barro no tenía la consistencia correcta, se aguó mucho o se endureció mucho, se deshizo. Y el alfarero tuvo entonces que aplastar nuevamente, quebrantar esa masa, para entonces volver a empezar a darle forma. Volver a empezar a darle forma y hacer llegar a esa clase de vasija que Él quiere hacer. Amén. Nosotros estamos en las manos de Dios. Aquí no hay problema en esta parábola, porque sabemos que el alfarero es Dios, es nuestro Padre. Nosotros somos el barro. Amén. Ahora, hay tres cosas importantes, muy importantes en esta parábola. Tres cosas. Y yo quiero que usted hoy preste atención y si quiere anotarlas puede hacerlo. Número uno, la soberanía de Dios. La soberanía de Dios. No hay otra parábola en la Biblia que describa también la soberanía de Dios como esta. Si Dios es el alfarero y Él formó al hombre, dice Génesis capítulo 2, verso 7, entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Dios es el alfarero. Dios fue el que nos hizo, nos creó. El aliento de vida que nosotros tenemos viene del Padre, viene de Dios. Amén. Dios es soberano entonces. Él tiene el poder absoluto sobre esa creación que Él hizo. Hay una soberanía de Dios que está sobre ti y sobre mí. El barro no puede decirle al alfarero, ¿por qué me haces así? ¿Por qué no me haces de tal manera? Pero es que yo quiero ser como aquella vasija, porque hay una soberanía del alfarero. El alfarero le da la forma como quiere, porque el alfarero sabe para qué la va a usar. El alfarero sabe para qué la va a usar. Amén. Entonces el barro no puede ni discutir con el alfarero, ni decirle al alfarero que cambie la manera. No puede, porque el alfarero es soberano sobre esa masa de barro. El alfarero es soberano sobre ese barro. Amén. El barro le queda solamente una opción: rendirse a las manos del alfarero y dejarse moldear, dejarse hacer, dejarse formar. Al barro no le queda otra opción, sino dejarse formar por el alfarero. Y esta parábola me llama mucho la atención porque aquí nosotros entendemos la soberanía de Dios sobre cada uno de nosotros. Y podemos llegar a la conclusión y decir y creerlo en nuestro corazón: Dios, estamos en tus manos. Señor, yo estoy en tus manos. Amén. El problema de nuestra generación es que en esta generación, sobre todo, hay una realidad muy evidente, que es la época de los derechos humanos. Y todo el mundo cree que tiene derecho sobre sí mismo. Por eso usted ve todas las filosofías que se han levantado. Yo como mujer tengo derecho sobre mi vientre, así que yo puedo abortar a ese niño que estoy esperando, porque en este momento de mi vida no me conviene que venga. Yo tengo derecho. Yo hoy amanecí sintiéndome una flor. Y me veo en el espejo y yo me veo una flor. Entonces yo tengo derecho que a mí me reconozcan que yo soy una flor. Y cosas como esas te ven en las noticias de un hombre que se casó con una muñeca. Le pintó la cara y todo, con dos muñequitos que son los hijos. Y entonces este señor cree que él tiene derecho de que la sociedad reconozca que esa es su esposa. Porque estamos en la era de los derechos humanos, pero se nos olvidan los derechos de Dios. Del que te creó, del que te diseñó, del que estableció quién ibas a ser tú. Y entonces queremos quitarle ese derecho a Él y hacer con nuestra vida lo que nosotros queramos. Señor, tú me hiciste mujer, pero a mí me gusta ser mejor hombre. Entonces, bueno, yo voy y necesito que me reconozcan. ¿Y el derecho de Dios sobre ti?
¿Dónde queda el derecho y la soberanía de Dios sobre ti? Dios te llama como evangelista para que hables a las naciones. Señor, yo no quiero ir a las naciones como evangelista porque yo quiero ser cantante. El derecho de Dios sobre ti, nadie se lo puede quitar. Ni siquiera Satanás se lo puede quitar. Satanás no puede hacer contigo y no puede cambiar el destino que ya Dios trazó para ti. Satanás no puede hacerlo. Tú sí puedes hacerlo. Tú sí, nosotros podemos cambiar el destino que Dios tiene para nosotros. Nosotros mismos. Amén. Dios tiene la autoridad incuestionable y su voluntad sobre nuestra vida es inexorable, es inflexible y prevalecerá. ¿Acaso no ha de hacer Jehová con sus manos lo que habló con su boca? ¿Cuántas palabras de Dios has recibido tú para tu vida? ¿Cuántas palabras Dios te ha dado allí? Cuando estás en conexión con Él, cuando estás allí orando, cuando estás escuchando su voz. ¿Cuántas palabras Dios te ha dado? Eso es inexorable, eso nadie lo puede cambiar. Tú solamente si no lo crees. Pero si tú lo crees, eso va a ser. Eso va a ser. Porque Dios lo ha determinado así. Entonces tú y yo como individuos no podemos ser otra cosa que esa masa de barro maleable, moldeable en las manos de nuestro gran alfarero, porque Él es el que tiene la voluntad, el derecho y la voluntad sobre nuestras vidas. Amén. Porque Él es nuestro creador. Ahora usted imagínese la vastedad del universo, allá por allá, ahí en la Vía Láctea, tercer planeta del Sol hacia acá, la Tierra, una mota en el espacio, una mota íntima en el espacio. Pero en esa mota íntima hay un puntico allá en esa mota, un ser humano, que dice, no quiero ser lo que Dios dice que yo soy. Eso es como una tormenta en un vasito de agua, comparada con la inmensidad de Dios, comparado con lo que Dios quiere, con la voluntad de Dios. Todo el universo se sustenta por la autoridad y la voluntad de Dios. Todo el universo, el sol está allí, flotando ahí en el espacio y alumbrando por la voluntad de Dios. Porque Dios dijo en Génesis 1, sea la luz. Y fue la luz. Nadie discutió con él y dijo, no Señor, pero ¿no te parece mejor hacer algo que no sea como la luz, sino, bueno, parecido a la luz, pero tú sabes que más o menos tenga la misma función? No, sea la luz y fue la luz. Voy a crearte a ti. Jesse, te creé con un propósito, te llamé. Nadie más tiene autoridad sobre él. Luis, María Teresa, Milcar, Anaíl, Isaac, los creé con un propósito. Te llamé, te formé y puse eternidad en tu corazón, puse planes en tu corazón, puse propósitos en tu corazón, así con cada uno de ustedes. Nadie tiene derecho a cambiar eso, porque Dios es tu creador y es tu alfarero. Él te va a moldear, amén. Y entonces usted dice, bueno, ¿por qué hay gente que Dios quiere hacer, tiene planes y a la final no se cumplen? Dice Romanos capítulo 9, el verso 20, dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿Acaso no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso de honra y otro de deshonra? Bueno, pastora, pero entonces eso significa que Dios hace a unos buenos y a otros los hace malos. Dice que Él tiene la potestad, es decir, el derecho y la autoridad para hacer de una misma masa, de un mismo barro, un vaso para honra y otro para deshonra. Y ese verso se explica en 2 de Timoteo 2:21.
Porque hay algo que Dios puso en ti cuando sopló aliento de vida. Y eso se llama libre albedrío. Tu poder de decisión. Y en 2 Timoteo 2:21 dice: así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Dios tiene una misma masa de barro, pero esa masa de barro se puede convertir en un vaso de honra o en un vaso para deshonra. ¿Quién lo decide? Dios. Dios moldea la masa de barro. Lo decidimos tú y yo a través de nuestro libre albedrío. Amén. Entonces necesitamos conocer que Dios es un Dios soberano y que nosotros solamente somos barro para podernos dejar moldear por Él y para poder entender los procesos por los que pasamos en nuestra vida, que a veces no los entendemos, y como no los entendemos, no dejamos que el proceso cumpla lo que tiene que hacer en nosotros. Alguien decía que hay una puerta de entrada al proceso y hay una puerta de salida al proceso. Usted no se mete en el proceso por su voluntad, Dios lo mete. Pero la puerta de salida, usted decide. Usted decide. Si el proceso cumple el propósito por el cual Dios lo puso en ese proceso, lo metió en esa situación, lo quebrantó, usted sale rápido. Y ya sale como tiene que salir, amén. Pero si no, sigue en el proceso. Sigue en el proceso. Porque Dios es soberano. Ahora, en medio de esa soberanía de Dios, dice Romanos 9:16, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de quien Dios tenga misericordia. No depende del que quiere ni del que corre para conquistar o lograr eso que quiere, sino de Dios que tiene misericordia. Y Dios ha decidido tener misericordia de ti y de mí. Dios ha decidido que Él nos va a amar eternamente. Nadie puede cambiar eso, ni tú lo puedes cambiar, porque en su soberanía Él decidió amarnos y Él decidió bendecirnos. Tú puedes cambiar la manera en la que recibes la bendición. Tú puedes cambiar la manera, o puedes hacer, cuando Él te está moldeando, te pones duro y se quiebra entonces el barro. Pero ¿qué va a hacer Dios? Va a desechar, dice la Biblia, que tomando la misma masa que se echó a perder, el mismo barro que se echó a perder, comienza nuevamente a moldear. Dios no se va a rendir contigo. Dios no se va a cansar contigo. Dios va a cumplir el propósito que tiene contigo. Amén. Él no va a desecharte y va a decir, este no sirvió, déjame desechar este barro y agarrar otro y entonces hacer otra vasija. Dice que agarra la misma masa de barro y vuelve otra vez a formar. Amén. Ahí está su soberanía. Él decidió amarnos. Él decidió compadecerse de nosotros. Él decidió tener misericordia de nosotros. Y a veces a nosotros nos cuesta tener misericordia de la gente, habiendo Dios tenido misericordia con nosotros. Amén. Mire, hubo un momento en que Moisés, el pueblo estaba obtuso. No quería entender lo que Dios quería hacer con ellos. Dios quería liberarlos, pero no lo entendían. Y rechazaron que Dios les hablara directamente. Y le dijeron a Moisés, no, mejor háblanos tú. Nosotros preferimos encontrarnos contigo y que tú nos digas el mensaje de Dios a que Dios hable cara a cara con nosotros. Imagínense usted. Si yo le pregunto a usted, ¿qué tú prefieres? ¿Que Dios se te aparezca y te hable a ti directamente o que te hable a través de mí? Usted me va a decir que se me aparezca y me hable directamente. Bueno, ellos preferían que fuera Moisés. Y Dios se enojó muchísimo. Imagínense, usted está rechazando a Dios, al alfarero, al creador. Y Dios le dijo a Moisés, apártate, desquítate del medio, que yo voy a acabar con este pueblo y te daré otro. Y Moisés le rogó a Dios y le dijo, no, Señor, no hagas eso. No hagas eso.
Moisés abogó por este pueblo, sabiendo el pueblo que tenía. Abogó por este pueblo. Y Dios le dice, y es este verso que acabamos de leer en 9:15, porque está hablando de Moisés. Romanos 9:15, cuando le dijo a Moisés: tendré misericordia de quien yo tenga misericordia y me compadeceré de quien yo me compadezca. ¿Qué le estaba diciendo Dios a Moisés cuando Dios estaba intercediendo por el pueblo? Le estaba diciendo: Moisés, yo no te voy a escuchar a ti porque tú eres Moisés. Yo no te voy a escuchar a ti porque tú estás intercediendo por ellos. Yo te voy a escuchar porque yo decidí tener misericordia por ellos. Yo decidí bendecirlos. Yo decidí amarlos. Yo decidí agarrar la masa nuevamente, volverla a aplastar y volver a comenzar a hacerlo. No me canso, le dice Dios. No me voy a cansar. No me voy a cansar. Cuando él confronta a Moisés era para probar qué había en el corazón de Moisés. ¿Y qué le respondería a Moisés? Y muchos pueden creer, bueno, Dios no aniquiló a ese pueblo porque Moisés intercedió por el pueblo. No fue por Moisés, fue por su misericordia. Fue por su misericordia, amén. Tú no has quedado en esa prueba, no porque has sido inteligente y has sido muy sagaz en moverte en medio de las situaciones y salir. Tú no has quedado tirado en esa prueba porque Dios ha tenido misericordia de ti. Esa enfermedad no te ha consumido porque Dios ha tenido misericordia de ti. Ese matrimonio no se ha acabado todavía porque Dios ha tenido misericordia de ti. Y Dios tiene un plan. Dios está moldeando, Dios está haciendo. Y a veces en el silencio de Dios no entendemos, pero Dios se está moviendo, amén. Dios se está moviendo. Recuerde que la esencia de Dios es amor. Su esencia, el valor más profundo que Dios tiene, porque Él está hecho de eso. No es que Dios tiene amor, es que Dios es, así dice la palabra, es amor. Esa es su esencia. Entonces el trato de Dios con la humanidad siempre va a ser un trato de amor. Un trato de amor, de perdón, de restauración, de levantarte, de capacitarte, de perdonarte. Siempre va a ser ese el trato de Dios. Porque sabe una cosa, ese es el estilo de este alfarero, de este gran alfarero. Tal vez hay otros alfareros que rompen, no sirve y agarran a otro. Quítate de ahí que tú no funcionaste, pon a otro. Pero nuestro Dios, nuestro gran alfarero, su esencia es amor. Y Él nunca, jamás, nunca te va a rechazar. Y Él es soberano para hacerlo. Que nuestra mente nos dice, bueno, pero es que esta persona debería de ser descalificada por lo que hizo. No debería de estar allí. Dios es soberano. Dios es soberano. Y Él va a tener misericordia con quien Él quiera tener misericordia. Y ha decidido tener misericordia con nosotros. Gloria a Dios. Número 2, el alfarero es quien define la forma del barro. El barro no tiene forma. El barro es una masa inerte, no tiene forma. Y el alfarero es el que decide esa forma. El barro no tiene vida, es un material que refleja desorden, es un material que tú no puedes hacer nada con una masa de barro, a menos que sea moldeada. A menos que sea moldeada. Amén. El salmista David en el Salmo 103, verso 14 decía, porque Él conoce nuestra condición y se acuerda de que somos polvo. Dios se acuerda de que somos barro. Dios se acuerda de que somos humanos, de que tenemos debilidades. Dios se acuerda. Dios se acuerda. Por eso no hemos sido eliminados, ¿sabe? Porque nadie que está en esta sala puede levantar la mano y decir, yo no tengo pecado, yo no tengo debilidad. Todos hemos pecado y todos hemos sido débiles y todos tenemos debilidades. Pero el alfarero se compadece porque Él es el que nos da forma a nosotros. A veces nosotros queremos formar a la gente. Nosotros queremos darle forma, moldear a la gente. Usted ve a madres que quieren moldear a los hijos. Entonces los quieren obligar a ir a la iglesia. Los quieren obligar a, anótate ahí para que sirvas al Señor.
esposas con los maridos, bueno, ¿y cuándo tú vas a ir a la iglesia? O el esposo con la esposa, bueno, ya yo tengo 2 años yendo a la iglesia y tú no me acompañas, vamos, vente para la iglesia, obedece y sujétate. Ninguno de nosotros podemos darle forma a nadie. ¿Cómo Dios nos usa para ser instrumentos moldeadores de otras personas? A través de su palabra. Porque la palabra de Dios moldea. Es Él mismo moldeando, la palabra de Él, no la de nosotros. Por eso yo no estoy de acuerdo cuando alguien viene a pedirte algún consejo y tú le digas, bueno, yo en esa situación hice esto, esto y esto. O yo en esa situación haría esto, esto y esto. Tú tienes que hablarle qué haría Dios, qué haría Jesús. Y eso está en su palabra, en su palabra. Tú puedes compartir tu testimonio, tú puedes compartir cómo tú saliste de eso, pero nunca emparejar la situación y decir es idéntico a lo que yo pasé, porque nunca es igual. Nunca es igual. Amén. Y tenemos que tener esa humildad como siervos de Dios, siervos y siervas de Dios, de entender que nosotros no cambiamos a nadie, de entender que nosotros no moldeamos a nadie, que es Dios usándonos a través de los dones y talentos que nos dio para Él, a través de su Espíritu Santo, moldear a la gente. Amén. Gloria a Dios. Cuando tú observas, si tú observas, imagínense un momento el alfarero acá en su rueda, dándole vuelta y vuelta y vuelta. Eso yo lo llamo la rueda de las circunstancias. Vuelta y vuelta, y ese barro dando vuelta ahí. No tiene forma, ¿verdad? Ese barro no tiene deseo. Ese barro lo único que yo me imagino que dice es, ¿cuándo voy a salir yo de aquí? Porque está vuelta y vuelta con las circunstancias, con las pruebas, con todas las vicisitudes que nos pueden venir. Amén. Y se siente incapaz, se siente inerte, se siente indefenso, impotente. Porque esa es su condición. Esa es su condición. Delante de Dios nosotros somos incapaces. Delante de Dios nosotros somos inertes. Nosotros no podemos hacer lo que Dios hace. Nosotros no podemos, no tenemos el poder. Que Él nos use con su poder es otra cosa. Pero de mí no sale poder propio mío. Yo no tengo poder. El poder de Dios se manifiesta y se quiere manifestar a través de cada uno de nosotros. Y para eso tenemos que dejarnos moldear. Porque Él nos quiere usar. Amén. Él nos quiere usar. En el libro de Efesios capítulo 2, verso 1 dice, Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Él nos dio vida cuando esa masa no era nada, cuando usted no era nada, cuando usted estaba por el mundo, dice más adelante, en el versículo 12 dice, y estabais sin esperanza y sin Dios por el mundo. O sea, usted andaba a la buena de bueno. A ver qué le salía bien, a ver qué le salía mal, cuando usted no conocía a Dios. Pero el día que usted conoció a Dios, usted sintió que alguien lo agarró, que alguien lo tomó de la mano. Ya usted no se sintió solo nunca más. Yo recuerdo que el día que yo me convertí a Cristo tenía 16 años. Y esa noche, en una reunión de jóvenes, cuando hicieron el llamado, cuando dijeron, ¿quién quiere entregarle su corazón a Jesús? Yo hice un pacto con Él. Una muchachita de 16 años. Y yo le dije, Señor Jesús, nunca más me quiero sentir sola. Ahora vives conmigo. Y desde que yo tenía 16 años, nunca más me he sentido sola. Nunca más. Hay gente que no soporta la soledad. Hay gente que la soledad le da ansiedad, le da estrés. Pero la soledad no existe. No existe. Eso es un término que han definido los psicólogos y los psiquiatras que no conocen a Dios. La soledad no puede existir porque el Creador está presente. Siempre va a estar presente. Siempre va a estar contigo. Jesús le dijo a sus discípulos, yo no los voy a dejar solos, sino que enviaré un consolador y estará con ustedes. Y le dijo así,
todos los días hasta el fin del mundo. Entonces la soledad es una irrealidad para los que conocemos a Dios, porque nunca nos vamos a sentir solos, amén. Jamás nos vamos a sentir solos. Y nosotros estábamos perdidos en el mundo antes de conocer al Señor, éramos como un barro sin forma, pero Él nos hizo forma y nos dio esperanza y nos acercó a Él, amén. Y no solamente, bueno, Dios me dio forma, tengo forma, pero ¿para qué? Romanos 5, verso 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y en Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano. Entonces Dios le da palo a esa masa de barro, le da duro. ¿Y por qué le da duro? Que tiene que tener la consistencia correcta. No puede ser ni muy dura ni muy blanda, tiene que tener la consistencia exacta, la consistencia correcta. Y Dios le da y amasa, porque Él sabe lo que Él ha determinado para ti. Pero es que a veces le dan a unos más duros que a otros. Pero es que las pruebas mías son tan intensas. Así será tu levantamiento, así será tu testimonio, así será tu llamado, intenso, porque al que mucho se le perdona, mucho ama. Así que no te compares cuando estés en medio del proceso. No te compares, porque hay un molde que se va a romper contigo. No va a haber otro como tú. No va a haber otro como tú. Y solamente Él lo puede hacer porque Él sabe cuáles son esas características que Él te dio a ti que más nadie tiene. Él lo sabe, amén. Por eso es que Él trabaja con amor con nosotros. Si usted puede imaginarse al alfarero allí con esas manos mojadas y dándole forma al barro, Él no está, Él está dándole forma con suavidad, con amor, dándole la curvatura, quitando los cantos, allanando los cantos, dándole esa forma de esa manera, porque Él nos quiere y nos desea. Dios desea que nosotros estemos con Él y Dios desea que nosotros caminemos en el plan que Él tiene con cada uno de nosotros. Por eso es que Él con amor nos forma, amén. Y ese barro duro, ese barro que se quiebra, ese barro comienza a tomar esa consistencia. Comienza a tomar esa consistencia, amén. Dame la mesa un momentico que quiero hacer una ilustración aquí. Ese barro comienza a tomar esa consistencia que tú y yo no podemos decir, ya estamos listos, ya, no aguanto, Señor, ya, sácame del horno. Dios sabe cuándo lo va a hacer. Dios sabe cuándo lo va a hacer, amén. Yo quiero que usted vea esta ilustración, usted se imagine al alfarero. El alfarero amasa esa masa de barro y entonces la pone allí en el horno. Y entonces va a chequear para ver cómo quedó. Uy, quedó fea. Tengo que acomodar ciertas cosas. Y sigue, la saca, sigue haciendo el proceso. Vuelve otra vez, la vuelve a meter en el horno de la prueba y revisa a ver cómo está. Todavía no hay nada. Y Dios sigue haciendo. Pero un día Él levanta. Un día Él levanta. Te saca del horno y te tiene formado. Ya Él te hizo como Él quería. Ya Él está contento y dice, así era que te quería. Un hombre, una mujer de Dios. Un hombre, una mujer lleno de fe. Un hombre, una mujer que entiende el propósito que tengo con Él. Ahora, ese proceso se va a repetir tantas veces sea necesario. Porque cuando creemos que ya estamos, el Señor dice, otra vez y vuelve otra vez. Otra área tengo que fortalecer.
ahora quiero ponerlo a él para que haga esto, a ella. Quiero llevarlo a este nivel. Vuelve otra vez el horno, vuelve, rompe y comienza a hacerla para el nuevo diseño, para el nuevo nivel donde te quiere llevar. Es un proceso que va a depender de ti y de mí. Mientras más rápido nos dejemos moldear, más rápido Dios va a cumplir su propósito con cada uno de nosotros. Jeremías 18:14, y la vasija de barro que él había hecho se echó a perder. Ya no estaba cumpliendo, ya no tenía el filo, ya no estaba en el nivel que Dios le había hecho. Y volvió, y volvió. Y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Pero va a usar el mismo barro, no te va a desechar. Porque Él nunca se va a cansar contigo. Nunca se va a cansar con tus hijos, nunca se va a cansar con tu matrimonio, nunca se va a cansar con esa empresa, nunca se va a cansar con esa finanza. Él va a seguir moldeando hasta que tú puedas salir así, aprobado. Porque somos probados y aprobados. Todo el que es probado tiene que ser aprobado. Si no es aprobado en medio de una prueba, vuelve otra vez al proceso hasta que salga aprobado. Amén. Gloria a Dios. ¿Acaso Dios no podrá hacer con Venezuela? De tu vida, de tu matrimonio, de tus finanzas, de tus hijos. ¿No podrá hacer una vasija hermosa y perfecta? Claro que lo puede hacer. Claro que lo puede hacer. Porque, número 3, el alfarero es el que conoce el propósito. Es el que conoce el propósito. Yo voy a hacer esto y esto porque yo quiero prepararme en esta área y en esta área porque yo quiero servir a Dios aquí. O yo quiero hacer esto con mi vida. Yo me voy a dedicar a los negocios porque no tengo tiempo para Dios. No tengo tiempo para la iglesia, no tengo tiempo para Dios. Y asumimos el control de nuestras vidas. Asumimos las riendas de nuestra vida. Yo me voy a casar con ese muchacho porque es tan bello. Pero mira su carácter, mira cómo es, no conoce al Señor, mira cómo te trata. No importa, el amor viene después. Tú mismo te estás moldeando, tú mismo te estás haciendo. Pero cuando tú dejas que sea Dios el que te moldee, que te haga, te va a hacer de la manera perfecta, de la manera exacta que tú necesitas para tener éxito en la vida, con tu familia, con tus hijos, con tu empresa, con tu finanza, en tu país, en esta sociedad, en esta iglesia. Él te va a hacer perfecto. Amén. Pero tenemos que dejarnos moldear por Él. Él conoce el propósito. Por eso es que parece a veces que vivimos en un mundo que camina sin propósito. Usted ve mucha gente en el mundo que anda sin propósito. Tú le preguntas a alguien, ¿cómo te ves tú dentro de 5 años? No sé. Como vaya viniendo, vamos viendo. No hay propósito, no hay metas, no hay unos valores de vida, no hay una filosofía de vida. ¿Por qué? Porque no tienen al alfarero en sus vidas. Porque no conocen al hacedor, al único que te puede hacer, al único que te puede no solo hacer, sino que te puede usar después que estás hecho. Te puede usar después que estás hecho. ¿Y qué sucedió con ese barro sin vida? Ese barro que no tenía forma. En la medida que las circunstancias de ese horno se ponían a veces muy calientes, a veces descansabas un poco, pero venía otra vez el calor de la prueba. Pero a la final, quien va a sacarte de ese horno cuando te toque y te diga, ya está listo, es Dios. Es Dios. Él no te va a dejar allí. Él no te va a dejar ahí. Cuando usted entra en una alfarería, usted ve en los estantes las vasijas que ya están listas. Bellísimas vasijas de todos modelos, de todos colores. Vasijas que están puestas allí porque ya están listas para que cumplan su propósito. Ya están listas allí para ser vendidas. Amén. Y aquí hay varias vasijas que yo quiero que usted
en esta mañana recuerde un poco. Vente, Amílcar, Anaíl, Luis, María Teresa. Vente, Isaac, Jesse, Ingrid, los que están aquí adelante. Párense aquí. Ahora usted imagínese ese estante donde están las vasijas, trabajadas, moldeadas por el Señor. Una vasija, otra vasija, otra vasija, otra vasija, otra vasija, otra vasija, otra vasija. ¿Cuántas veces hubo que y volver a hacerla? ¿Cómo eran antes de conocer al Señor? ¿Cómo son ahora? ¿Qué ha pasado en sus vidas desde que ellos decidieron dejarse moldear por el alfarero? Hoy son hombres y mujeres de testimonio. ¿Se paró el proceso o no se paró el proceso? ¿Seguimos siendo moldeados? Seguimos siendo moldeados. Seguimos siendo moldeados. Seguimos siendo moldeados, pero con una esperanza y una fe de que un día seremos perfectos delante de Él. Amén. Dele gloria a Dios por esta gente de testimonio. Amén. Que están siendo procesados, que están siendo tratados, pero que aquí están. Y no le han dicho al alfarero, no, Señor, no trates conmigo, sino que se han rendido y le han dicho, sí, Señor, haz lo que tú quieras hacer. Amén. Haz lo que tú quieras hacer. Dios los está moldeando y los seguirá moldeando a cada uno de nosotros. Porque esto no son solamente ellos, tú y tú y tú y tú y tú. Recuerde quién era usted antes de conocer a Cristo. Recuerde dónde estaba, de dónde Dios lo sacó. Recuerde cuando se sentía solo, cuando se sentía deprimido, cuando pensaba que el mundo se le había venido encima. Dios lo sacó y Dios lo va a seguir sacando. Porque Él no se rinde con usted, amén. El barro tiene una maravillosa capacidad de elasticidad y eso es lo que el alfarero desea. O eres duro o eres muy blandito. Él quiere darte la elasticidad perfecta, para que no te quiebres, para que no te derritas. Cuando el barro tiene la elasticidad perfecta, usted lo mete en el horno y sale perfecto. Y esa elasticidad solamente la conoce el Señor, por eso es que Él sabe hasta cuándo. Y dice la Biblia que Él no te va a permitir a ti que tengas mayores pruebas de las que tú puedes resistir. Así que si tú estás pasando por una situación donde crees o te sientes que ya no puedes más, donde dices, Señor, ya no aguanto más, confía en el alfarero. Él no va a dejar que te quemes, ni va a dejar que te rompas. Él te va a sacar con amor para ponerte donde Él te quiere poner. Amén. Jeremías 18:3 dice, descendí a la casa del alfarero y hallé que él estaba trabajando en el torno y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, pero él volvió a hacerla otra vez y otra vez y otra vez y otra vez, según le pareció mejor hacerla. El Salmo 17:15 dice David, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza, cuando entienda que tú me hiciste a tu imagen y semejanza. Y cuando esa identidad esté clara en mi vida y yo entienda y sepa quién soy en Dios. Primera de Juan capítulo 3 verso 2. Primera de Juan capítulo 3 verso 2. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejante a Él, porque lo veremos tal como Él es. Y hoy es un día glorioso para entender que el alfarero tiene propósito con cada uno de los que están aquí, con cada una de tu familia, porque cuando tú llegas hay propósito para toda tu casa, para toda tu familia. Amén. Él te dio vida cuando estabas muerto en tus delitos y pecados. Él te levantó. Aún estando en nuestros pecados, Él murió por nosotros y pagó esa deuda de pecado que nosotros teníamos. Amén.
Y en el versículo 7 del verso 2 del capítulo 2 de Efesios dice: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Para eso el alfarero te está moldeando, para mostrarle a todo el mundo, a los que decían, con ese no hay, ese ya está echado a perder, ese ya es imposible, porque Dios no se rinde con nadie, con nadie. Cuando usted cree que ya no hay, que ya no hay más fondo, y usted dice, ese ya llegó al fondo, Dios no se rinde con ese. Y del mismo fondo lo saca y lo levanta. Amén. Tu proceso de hoy será la demostración del poder de Dios mañana. Tu proceso de hoy será la demostración del poder de Dios mañana. Y lo que hoy no entiendes, y lo que hoy te duele, porque te están moldeando, te están dando forma y te duele, mañana será tu victoria, será tu gloria. Mañana tú dirás, la pasé mal en ese matrimonio, pero hoy tengo matrimonio restaurado por Dios. Mañana tú dirás, la pasé mal con esos hijos rebeldes, pero hoy los veo sirviendo a Dios. Amén. La pasé mal con esa finanza, con la escasez, con la debilidad, con el tener que pedir prestado, con no tener para comer, pero Dios me procesó, me formó y hoy me entregó el poder para hacer las riquezas y la finanza. Y hoy puedo glorificar a Dios y decir, Señor, tú me ayudaste. Y hasta aquí, Señor, tú nos has ayudado. Aleluya. Hay algo que está en la palabra del Señor en el libro de Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo 27. Y yo quiero que usted vea la alegoría que está aquí. Fue cuando Judas, después de haber traicionado al Señor, quiso devolver el dinero. Porque se arrepintió, dice la Biblia que se arrepintió. Dice entonces Judas, capítulo 27, del 3 al 8, dice entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú, porque eso es lo que hace Satanás, condenarte y hundirte. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. No soportó la condenación. Los principales sacerdotes, tomando estas piezas de plata, esas eran las piezas que ellos le habían pagado a Judas para que traicionara a Jesús. Tomando estas piezas de plata, había una ley que decía que todo dinero que provenía de sangre, que por ese dinero se había matado a alguien, no podía ser echado en las ofrendas del templo. Había una ley que lo decía. Y ellos dijeron, no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas porque es precio de sangre. Y después de consultar entre ellos, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy. En Israel ese campo se llama campo de sangre. Porque ese alfarero que usted ve en esa rueda, dando forma, moviendo con sus pies el pedal, y usted se acerca y ve esos pies, y usted ve que esos pies tienen huecos de clavos, y usted ve esas manos que le dan forma a ese barro, y usted se acerca bien, y ve que tiene clavos, marcas de clavos. Y entonces usted entiende el plan de amor de Dios, el Padre, en entregar a su Hijo para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Qué plan de amor tan hermoso Dios ideó para salvarte a ti y a mí. Qué plan de Dios tan hermoso. Él no ha terminado con nosotros. Después que bajaron su cuerpo de la cruz con esas marcas, después que resucitó al tercer día y ascendió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios, aún con sus marcas en las manos y en los pies, Él está intercediendo por ti y por mí todos los días.
Él está diciéndole al Padre: Padre, espera. Espera, el Espíritu Santo está haciendo una obra en ella, está haciendo una obra en él. Padre, vamos a esperar, vamos a esperar. Y el amor del Padre está contenido en Jesucristo. Dice: vamos a esperar. No nos rindamos. No me voy a rendir. No me voy a rendir. No me voy a rendir. Dios está trabajando contigo, con cada uno de los que estamos aquí. Y si tú consideras que eres un fracaso, que Dios no puede usarte, que tú no tienes las cualidades, que tú no calificas, porque te comparas con otros que tal vez lo han logrado, Dios te dice hoy: yo no me rindo contigo. No me rindo contigo. Déjate moldear, déjate hacer, deja que yo te haga, deja que yo te dé forma. Porque esa forma que yo te doy es la forma que tú necesitas para poder cumplir el plan y el propósito que yo puse en tu corazón. Y no vas a ser feliz, no te vas a sentir una persona de éxito, una persona desarrollada, si tú no cumples el plan de Dios en esta tierra. Porque tú naciste para cumplirlo. Y hay planes de Dios que solamente tú lo puedes hacer. Y para eso debemos dejarnos moldearnos por el alfarero. Jesús ya pagó el precio de la redención. Jesús ya pagó el precio para que esa masa de barro se pudiera convertir en un hombre y en una mujer libre de pecado, libre de debilidades, un hombre y una mujer que caminen en Dios. Eso tenía un precio y Jesús lo pagó en la cruz del Calvario. Así que ya tú quedas libre para hacer todo lo que Dios quiere que tú seas, para hacer todo lo que Dios quiere que tú seas. ¿Cuántas veces te va a pasar el alfarero por la rueda? No lo sé. ¿Cuánto tiempo vas a durar allí? No lo sé. Lo que sí sé, estoy segura, es que Él no se va a rendir. Va a hacerlo las veces que sea necesario hacerlo. Él no se va a rendir contigo, porque nosotros somos barro en manos del alfarero. Y Él nos ama como un padre. Y como un padre, Él quiere que nosotros tengamos la identidad de hijos. Y a veces la prueba de la circunstancia es tan fuerte que llegamos a decir: Señor, pero yo no soy tu hijo. ¿Por qué tengo que pasar por esto? Ríndete, 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 ríndete ante Él. No cuestiones, no preguntes, solo ríndete y confía. Confía. Hoy Dios va a destapar el horno de muchos. Hoy Dios va a abrir la puerta de ese horno. Hoy Dios va a abrir la puerta de salida. Porque has estado allí un tiempo y has creído. Porque si no hubieses creído, no estuvieras aquí. Estás aquí porque crees que Dios puede hacer algo contigo. Estás aquí porque crees que Dios puede sanarte. Estás aquí porque crees que Dios puede sacarte, libertarte, aumentar tus finanzas, darte la provisión que tú necesitas. Tú estás aquí porque has creído que ese Dios es un Dios de amor. Y ahora yo quiero que tú te pongas sobre tus pies, allí donde estás, y tú puedas hablar con Él. Tú puedas hablar con Él. Yo no sé cuál es tu circunstancia, no sé cuál es tu petición delante de Dios. Yo no sé qué es lo que tú estás esperando que Dios haga contigo. Pero Dios sí lo sabe. Dios sí lo sabe. Y ahí, si estás en este momento en un horno de prueba, no te quejes, no lo cuestiones y dile: Señor, ayúdame a pasar este proceso. Enséñame, Señor, lo que tengo que aprender en medio de este proceso. Señor, yo quiero salir, oh Dios, de este proceso como el oro refinado, Señor, con la forma que tú me quieres dar, con la forma que tú quieres que yo sea, Señor. Revélame en medio de la situación y del proceso qué tú quieres hacer conmigo. Porque Dios te ama. Dios te ama.
y no se va a rendir contigo. Dios va a hacer contigo lo que Él quiere hacer. Amén. Así que yo invito en esta mañana, si alguien nos está visitando, si alguien quiere decirle hoy al alfarero, decirle: Señor, he llevado mi vida como a mí me parecía, como yo pensaba que tenía que llevarla, pero hoy, Señor, quiero dejarme moldear por ti. Quiero dejar que seas tú. No quiero que sea yo mismo, no quiero que sea el que tengo al lado. Quiero que seas tú, Señor. Quiero que seas tú, Señor. Quiero dejarme moldear por ti. Quiero que me hagas de nuevo, Señor. Quiero vivir ese plan maravilloso que tú tienes conmigo, Señor. Es la única manera de que usted pueda experimentar el éxito en su vida. Conocer a Dios y dejar que Dios haga con usted lo que Él quiere hacer. El altar está bien.